En la primavera de 1908, un joven periodista de 25 años llamó a la puerta del hombre más rico del mundo. Andrew Carnegie había construido un imperio del acero que valía más de $300.000 millones en valores actuales. Pero ese día hizo algo que cambiaría la historia para siempre. Miró a los ojos de aquel muchacho delgado y dijo: «Existe un principio que los profetas bíblicos conocían, que yo uso desde hace décadas, pero que nunca ha sido sistematizado. Si dedicas 20 años de tu vida estudiando esto, te daré las llaves de todos mis contactos». Ese joven era Napoleon Hill, y durante 2 décadas entrevistó a más de 500 millonarios de la época, descubriendo un patrón perturbador. Todos ellos, sin excepción, aplicaban inconscientemente el mismo principio que José usó para salvar a Egipto del hambre, que Salomón utilizó para convertir a Israel en la nación más próspera de la antigüedad, y que David empleó para transformar una tribu de pastores en un reino que duró 1000 años. Lo más impactante es que este principio no tiene absolutamente nada que ver con trabajar más horas, tener más diplomas o conocer personas influyentes. De hecho, Hill descubrió que muchos millonarios eran hombres comunes, algunos incluso con poca educación formal. La diferencia estaba en algo tan simple que, cuando lo descubras, te preguntarás cómo esto pasó desapercibido por tanto tiempo. Pero aquí está el problema. En los últimos 100 años, este conocimiento ha sido deliberadamente oscurecido. Las mismas fuerzas que mantienen a las personas atrapadas en ciclos de escasez se han encargado de transformar este principio antiguo en algo místico, inalcanzable. Quieren que creas que la prosperidad es cuestión de suerte o privilegio. Napoleon Hill no era solo un escritor motivacional, era un hombre obsesionado con la verdad. Alguien que vio más allá de las superficies brillantes del éxito para descubrir sus mecanismos más profundos. Cuando Carnegie le dio acceso a los círculos más exclusivos de América, Hill hizo un descubrimiento que lo dejó perplejo. Los principios que estos hombres usaban para generar riqueza eran exactamente los mismos que él había estudiado en las escrituras durante su juventud rigurosa en el interior de Virginia. La diferencia es que estos magnates aplicaban estos principios de forma inconsciente, mientras que los profetas bíblicos los utilizaban de manera deliberada y sistemática. Hill se dio cuenta de que había un puente perdido entre la sabiduría ancestral y la prosperidad moderna, y dedicó su vida a reconstruir ese puente. Como está escrito en Proverbios 27:17, como el hierro afila el hierro, así el hombre afila el rostro de su amigo. Hill descubrió que la prosperidad no nace del esfuerzo solitario, sino de un principio de multiplicación que funciona cuando las mentes se conectan con un propósito específico. Él lo llamó mente colectiva, pero los profetas ya conocían esto desde hace milenios. Lo que necesitas entender es que Hill no estaba inventando nada nuevo. Estaba redescubriendo verdades que habían sido enterradas bajo capas de tradición religiosa mal interpretada y materialismo superficial. Durante siglos, estas verdades fueron guardadas en monasterios, enseñadas solo a unos pocos elegidos o simplemente olvidadas por la humanidad común. Pero ahora llegó tu turno de tener acceso a este conocimiento y todo comienza cuando entiendes que la prosperidad no es un accidente, no es una recompensa por buen comportamiento y definitivamente no es privilegio de unos pocos afortunados. Es el resultado natural de aplicar correctamente leyes universales que siempre han estado disponibles para cualquier persona dispuesta a comprenderlas y practicarlas. La pregunta es: ¿estás listo para ver la realidad como realmente es? Para un momento y mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que trabajan más de 8 horas al día? Que se esfuerzan genuinamente, que son honestas y dedicadas, pero que aún así viven contando centavos al final del mes. ¿Cuántos sueños has visto morir en manos de personas inteligentes y trabajadoras que simplemente no logran romper las barreras invisibles que separan la escasez de la abundancia?
Existe una epidemia silenciosa devastando nuestra generación. La creencia de que la prosperidad financiera es moralmente cuestionable, que el dinero corrompe el alma, que las personas de bien deben contentarse con poco. Esta mentalidad es como un virus que infecta la mente y destruye cualquier posibilidad de crecimiento real. Es la diferencia entre vivir y solo sobrevivir. ¿Sientes ese peso? Esa sensación de que estás corriendo en una cinta, gastando energía pero permaneciendo en el mismo lugar. Esa frustración de ver a otros prosperar, mientras tus propios esfuerzos parecen evaporarse como agua en el desierto. No es coincidencia, no es mala suerte. Es el resultado de intentar jugar un juego sin conocer sus reglas fundamentales. Como está escrito en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La destrucción financiera que asola a millones de familias no sucede por falta de carácter o por la pereza. Sucede por ignorancia de los principios que gobiernan la creación de riqueza. Es como intentar navegar sin brújula en mar tempestuoso. Hill descubrió que existe una diferencia fundamental entre esfuerzo y esfuerzo dirigido, entre trabajo y trabajo inteligente, entre acción y acción estratégica. Los profetas entendían esto intuitivamente. Sabían que existen leyes espirituales que, cuando se aplican correctamente, producen resultados materiales tangibles. El problema es que la mayoría de las personas está intentando cosechar trigo plantando espinas, esperando que la intensidad del trabajo compense la inadecuación del método. Pero las leyes universales no hacen excepciones basadas en buena intención o esfuerzo heroico. Solo responden a la aplicación correcta de principios correctos. Déjame contarte la historia de James, un carpintero que conocí hace algunos años. Trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana, construyendo casas para otras personas. Sus manos estaban callosas, su espalda dolía constantemente, pero al final del mes, apenas lograba pagar las cuentas básicas. James estaba atrapado en lo que Napoleon Hill llamó conciencia de escasez, la creencia de que el trabajo arduo por sí solo debería garantizar prosperidad. Un día, James descubrió que uno de sus clientes, un empresario que no sabía ni siquiera sostener un martillo correctamente, ganaba en una semana lo que él ganaba en un año entero. La rabia inicial de James pronto se transformó en curiosidad. ¿Cómo era esto posible? ¿Cuál era la diferencia real entre ellos? La respuesta llegó cuando James dejó de enfocarse solo en sus propias manos y comenzó a usar la cabeza de forma diferente. En lugar de solo construir casas, comenzó a pensar en cómo podría construir un sistema que construyera casas. En lugar de vender solo su tiempo, comenzó a vender soluciones. En 6 meses, James había formado un equipo de 5 carpinteros. En 2 años, su empresa construía 50 casas por año. ¿Qué cambió? James seguía siendo la misma persona, con las mismas habilidades técnicas. La diferencia fue que descubrió lo que Hill llamó el principio de multiplicación, la capacidad de hacer que tu esfuerzo trabaje a través de otros esfuerzos, de hacer que tu tiempo produzca resultados aun cuando no estés físicamente presente. Esta no es una historia sobre suerte o oportunidad única, es sobre un cambio fundamental de perspectiva que cualquier persona puede hacer. James aplicó, sin darse cuenta, el mismo principio que Nehemías usó para reconstruir los muros en Jerusalén en 52 días, un proyecto que debería haber tomado años. Nehemías no construyó los muros solo, organizó el trabajo de miles de personas de forma que cada esfuerzo individual se multiplicara a través de los otros. La pregunta que debe estar martillando en tu cabeza ahora es ¿cómo puedes aplicar ese mismo principio en tu situación actual? El secreto que Napoleon Hill descubrió y que los profetas bíblicos dominaban instintivamente tiene un nombre específico: el principio de la mente colectiva. Pero no te dejes engañar por la simplicidad del término. Detrás de esta expresión está el mecanismo más poderoso de creación de riqueza que jamás ha existido en la faz de la Tierra:
La mente colectiva funciona cuando dos o más personas se unen en armonía perfecta para alcanzar un objetivo específico. Cuando esto sucede, surge algo que Hill llamó tercera mente, una inteligencia superior que emerge de la unión de las inteligencias individuales. Esta tercera mente tiene acceso a recursos, ideas y oportunidades que ninguna de las mentes aisladas lograría alcanzar sola. Ya has experimentado esto sin darte cuenta. ¿Conoces esos momentos en que estás conversando con alguien sobre un problema y de repente surge una solución que ninguno de ustedes había pensado antes? ¿O cuando un grupo de personas está discutiendo un proyecto y aparece una idea brillante que parece haber venido de la nada? Eso es la mente colectiva en acción. Cuando Moisés necesitó organizar a más de 2 millones de personas en el desierto, no intentó liderar solo. Siguió el consejo de su suegro Jetro y creó un sistema de liderazgo distribuido. Grupos de 10, de 50, de 100 y de 1000 personas. Cada líder era responsable de coordinar los esfuerzos de su grupo, creando una red de mentes colectivas que funcionaban en armonía para alcanzar el objetivo común de llegar a la tierra prometida. Salomón aplicó el mismo principio cuando construyó el templo. No fue personalmente a cortar piedras o carpir madera. Coordinó el trabajo de 150,000 obreros de forma que cada esfuerzo individual contribuyera al resultado final. El templo fue construido en 7 años, un tiempo impresionantemente corto para una obra de ese porte, porque Salomón entendió que la suma coordinada de esfuerzos produce resultados exponenciales, no solo aditivos. Este es el secreto que separa a los prósperos de los pobres, la capacidad de hacer que el propio esfuerzo se multiplique a través de los esfuerzos de otras personas. Pero aquí es donde la mayoría de las personas falla miserablemente. Confunden mente colectiva con simplemente trabajar en grupo o tener empleados. Napoleón Hill fue muy claro sobre esto. No es cualquier reunión de personas lo que crea una mente colectiva. Existen condiciones específicas que necesitan ser respetadas, y cuando estas condiciones no son respetadas, el grupo se vuelve menos eficiente que los individuos trabajando solos. La primera condición es armonía perfecta. Esto significa que todas las personas involucradas deben estar genuinamente alineadas con el objetivo común, sin agendas ocultas, sin competencia interna destructiva, sin ego inflado tratando de destacarse a costa de los otros. Cuando existe desarmonía, en lugar de multiplicación, tienes sustracción. La energía del grupo se desperdicia en conflictos internos en lugar de ser dirigida hacia el resultado deseado. La segunda condición es definición clara de propósito. No basta con decir queremos ganar dinero o vamos a tener éxito. El objetivo necesita ser específico, medible, con plazo definido. Necesita ser algo que movilice la imaginación y la energía de todos los participantes. Metas vagas generan esfuerzos vagos y resultados mediocres. La tercera condición es coordinación activa. Alguien necesita funcionar como el maestro de la orquesta, garantizando que todos los esfuerzos individuales estén sincronizados para producir la sinfonía deseada. Sin coordinación, tienes cacofonía en lugar de música, conflicto en lugar de cooperación, desperdicio en lugar de eficiencia. Hill descubrió que cuando estas 3 condiciones se cumplen simultáneamente, algo casi mágico sucede. El grupo pasa a tener acceso colectivo a conocimientos, insights y oportunidades que ninguno de los participantes lograría acceder individualmente. Es como si la mente colectiva fuera una antena más potente, capaz de captar señales que quedan invisibles para mentes aisladas. Los grandes emprendedores de la historia siempre supieron esto instintivamente. Henry Ford no inventó el automóvil,
pero creó la mente colectiva que revolucionó la producción de automóviles. Andrew Carnegie no minaba hierro personalmente, pero coordinó a miles de personas para crear el mayor imperio siderúrgico de la historia. ¿Estás empezando a ver hacia dónde quiero llegar? La historia más impresionante de mente colectiva en la Biblia es la de Daniel en la corte de Nabucodonosor, cuando el rey tuvo un sueño perturbador y exigió que sus consejeros no solo interpretaran el sueño, sino que también adivinaran cuál había sido el sueño. Todos los sabios de Babilonia se declararon incapaces. El castigo sería muerte para todos ellos, incluyendo a Daniel y sus 3 amigos. Lo que Daniel hizo en ese momento de crisis revela el poder de la mente colectiva en su forma más pura. En lugar de intentar resolver el problema solo, inmediatamente reunió a Ananías, Misael y Azarías. Juntos se enfocaron en un objetivo específico: recibir revelación divina sobre el sueño del rey. Había armonía perfecta entre ellos, propósito claro y coordinación activa de parte de Daniel. El resultado fue extraordinario. Como está escrito en Daniel 2:19, entonces fue revelado el secreto a Daniel en visión de noche. Pero observa que la revelación llegó a Daniel solo después de que formó la mente colectiva con sus amigos. Cuando intentamos resolver grandes desafíos solos, limitamos nuestra capacidad de recibir insights y soluciones. Cuando nos unimos armoniosamente con otros en torno a un propósito común, expandimos exponencialmente nuestra capacidad de acceder a sabiduría superior. Napoleón Hill descubrió que los mayores millonarios de su época aplicaban exactamente el mismo principio incluso sin conocer la historia de Daniel. Thomas Edison, por ejemplo, nunca trabajaba solo en sus invenciones. Creó lo que llamó Muckers, un grupo selecto de inventores que trabajaban en armonía para resolver problemas técnicos complejos. Cuando un miembro del grupo se quedaba atascado en una cuestión, presentaba el problema a los otros, y casi siempre surgía una solución que ninguno de ellos habían imaginado individualmente. Andrew Carnegie formó una mente colectiva con cerca de 50 hombres que coordinaban diferentes aspectos de su imperio empresarial. Cada uno era especialista en su área, pero todos trabajaban en armonía perfecta para alcanzar los objetivos comunes de la empresa. Carnegie decía que su fortuna fue construida no por su inteligencia individual, sino por la inteligencia colectiva de su equipo. La pregunta crucial es, ¿con quién estás formando tu mente colectiva? ¿O aún estás intentando conquistar prosperidad solo? Existe un aspecto de la mente colectiva que Napoleon Hill descubrió, pero que pocos comprenden completamente. No se limita solo a las personas físicamente presentes. Hill descubrió que puedes formar una mente colectiva con mentores invisibles, personas que admiras, vivas o muertas, que pueden funcionar como consejeros en tu jornada hacia la prosperidad. Todas las noches, durante décadas, Hill se reunía mentalmente con 9 hombres que él consideraba los mayores genios de la historia: Ralph Emerson, Thomas Paine, Napoleón Bonaparte, Henry Ford, Andrew Carnegie, Abraham Lincoln, Luther Burbank, Thomas Edison y Charles Darwin. Creaba reuniones imaginarias donde presentaba sus problemas y desafíos a este consejo de mentores invisibles, y consistentemente recibía insights y soluciones que transformaron su vida y carrera. Esto puede parecer fantasía, pero los resultados hablan por sí mismos. Hill se convirtió en consejero de presidentes, influyó a millones de personas a través de sus libros y desarrolló principios de éxito que continúan transformando vidas un siglo después. La técnica funcionaba porque creaba lo que la neurociencia moderna llama conexiones sinápticas expandidas. Su mente pasó a acceder a patrones de pensamiento y conocimientos que estaban más allá de sus limitaciones individuales. Josué aplicó una versión de este mismo principio cuando necesitó liderar a Israel en la conquista de la tierra prometida. Constantemente consultaba lo que Moisés haría en cada situación, manteniendo viva en la mente la sabiduría de su mentor, incluso después de la muerte de Moisés. Como resultado, Josué condujo una de las campañas militares más exitosas de la historia antigua. Salomón hizo algo parecido cuando pidió sabiduría a Dios para gobernar Israel. Reconoció que necesitaba una inteligencia superior a la suya propia para tomar decisiones que afectarían a millones de personas. Como está escrito en Primera de Reyes 3:12,
He aquí he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. La cuestión es, ¿qué mentores estás consultando en tu jornada hacia la prosperidad? ¿Tu mente colectiva incluye solo personas a tu alrededor o estás accediendo a la sabiduría de los grandes prosperadores de la historia? Ahora tienes en tus manos el mismo secreto que transformó pastores en reyes, que permitió a Napoleón Hill influir presidentes, que creó los mayores imperios empresariales de la historia. El principio de la mente colectiva no es teoría abstracta, es una herramienta práctica que puedes comenzar a aplicar hoy mismo. El secreto de los profetas para multiplicar finanzas nunca fue realmente un secreto. Siempre estuvo a disposición de cualquier persona dispuesta a abandonar el orgullo de la autosuficiencia y embrazar el poder de la unión armoniosa. Napoleón Hill solo le dio nombre científico a lo que hombres sabios practicaban desde hace milenios. Daniel salvó su vida y la de sus amigos a través de la mente colectiva. Josué conquistó una tierra a través de la sabiduría colectiva con sus mentores invisibles. Salomón construyó un reino próspero coordinando esfuerzos de miles de personas. Carnegie, Edison, Ford, todos aplicaron el mismo principio. Ahora es tu turno. Puedes continuar luchando solo, dependiendo solo de tus fuerzas limitadas, o puedes multiplicar exponencialmente tu capacidad de prosperar formando mentes colectivas estratégicas. La elección es tuya, pero recuerda, las leyes universales no hacen excepciones. Recompensan a quien las aplica correctamente e ignoran a quien las desprecia. Como está escrito en Eclesiastés 4:12, y si alguno quisiere prevalecer contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Tu prosperidad será proporcional a tu capacidad de transformar esfuerzos aislados en sinfonías coordinadas. El conocimiento sin acción es solo entretenimiento. La acción sin conocimiento es solo desperdicio de energía. Pero conocimiento aplicado con acción coordinada a través de mente colectiva, eso es el secreto que te separará de la multitud que permanece en la escasez. Que Dios te bendiga.